Yo nací en la orilla del río Caraparaná. Es un río afluente del río Putumayo. Me crié en una maloca que era de mi padre, en plena selva. Había de todo. Recuerdo la quebrada, recuerdo la casa, el río, el monte, cuando salíamos a pescar, cuando salíamos de cacería, cuando íbamos a la chagra. Nunca se pensaba en plata, incluso existían los trueques. Entonces esos productos de lo alto se llevaban a cambiar con los de clima medio. Y ya había amigos donde el amigo me lleva el café o me lleva los plátanos y yo le llevo las verduras, le llevo los quesos. No, pues la vida de nosotros de la niñez era algo muy contento, muy alegre. En el tiempo de la Semana Santa, lo que era diciembre, el Día de la Madre, entonces uno llegaba y les traía a la mamá sus 500, sus 1000 conchas para hacer la festividad con los compañeros, con los amigos, con los vecinos. Teníamos la oportunidad de ver llegar barcos de 5 pisos, de 3, de 4. Esas costumbres que nos dieron nuestros padres de enseñarnos a trabajar junto con ellos. Me enseñó a hilar, a corchar, a tejer. Aprendimos a nadar porque él cogía ahí desde pequeñitos, nos tiraba. ¡Pum! Vaya y tírese y mire a ver cómo sale. Era una niñez que permitía de que uno convivía con la naturaleza, compartiera con la naturaleza, que permitía de que uno anduviera identificando el canto de las aves, el canto del río, la lluvia. El manglar es una cosa mágica. Digamos que la relación del hombre, selva y naturaleza hace sentir a uno que es uno de ahí. Difícilmente yo pues cambiaría esa vida, pero la situación pues nos trajo a este lugar. Yo recuerdo a muchas personas y sobre todo aquellas que se ha llevado al conflicto armado. No, tenemos que estar a las 11, después de las 11 ya. Antes de las 11. Salí de San Rafael a Puerto Arica, otro corregimiento más abajo, porque mi esposa era de ahí. Viví 10 años en esa comunidad. Y allí me nombraron como, en esos tiempos ya salieron los cabildos, y me nombraron como gobernador de ese cabildo, en el año 2000. Estando yo ahí, tuve 2 años, el tercer año llegó pues, la gente del monte, y nos empezaron a oprimir, y nosotros éramos los líderes de esa comunidad, y a mí me acusaron de que yo era informante, y me sacaron de allí. Me dieron 2 horas para salir de ahí. Veníamos sin rumbo, cruzamos a Leticia, donde vamos a vivir. Eso fue también difícil, ¿no? De la abundancia, aquí apretado ya. Entonces llegar a este espacio donde están asentadas personas que llevan alrededor de 30 años llegando, ¿sí? Y que vienen de diferentes partes del departamento, y encontrarnos con ellos también ha sido una experiencia bien bonita, porque hay algo que nos une, ¿sí? Que es que hemos llegado por diferentes razones a estos territorios, pero tal vez tenemos esa idea, esa nostalgia, o pensamos nuestro espíritu está en nuestro territorio, físicamente no estamos allá, pero aquí podemos practicar cosas que nosotros podíamos hacer allá. Nos sentábamos pues, en el mambeadero a pensar cómo vamos a organizar.
no tenemos territorio, no tenemos recursos, no teníamos una sede porque hacíamos nuestras reuniones en las calles. Y muchas veces hasta la policía nos levantaba. Entonces pensamos, desde el pensamiento, digo, tenemos que construir una casa, una maloca donde que podamos hacer nuestras reuniones tranquilas, hablar de nuestros procesos. Por eso hicimos esta maloca, la maloca al estilo nuestro. Nosotros aquí en el Cabildo Tigua no tenemos grandes territorios. Es un área que ni siquiera tiene 1 kilómetro y de ancho creo que tiene por ahí entre 70 metros y 100 metros la parte más ancha. Decíamos, ¿qué vamos a hacer nosotros en un territorio tan pequeño? Que no podemos cultivar la tierra porque no hay tierra, no podemos sembrar. Pero al fin dijimos, pues, terreno no tenemos, pero tenemos conocimiento tradicional. De ese pensamiento, pues, nos acordamos, pues, el turismo, ¿no? Ahora, que actualmente es el boom que hay en todos lados. Y ahí es en donde pensamos que la alternativa de avistamiento de aves, digamos, es una gran posibilidad. La piangua es buena comida con todas sus vitaminas. La piangua es buena comida con todas sus vitaminas, yo oí. Y que vitamina, yo oí. Y que medicina, yo oí. Los tumaqueños se alegran cuando llega la cosecha. Los tumaqueños se alegran cuando llega la cosecha. Antes de llegar a Tumaco viví en el Diviso Carretera. Vivíamos allá con toda mi familia. Ya llegamos acá a Tumaco y nos fuimos a vivir a una vereda. Nosotros vivíamos muy bien, vivíamos bien allá porque teníamos su chocolate, su plátano, todas sus yucas, sus cosas, su pesca, y vivíamos de eso y de la piangua porque nosotros somos de por acá cerca. Teníamos una finquita ahí. Pero resulta que llegaron los hombres malos, digo la guerrilla, para decir de una vez, llegó la guerrilla y se llevó mi hijo. Lo busqué mucho tiempo y no lo he encontrado hasta ahora. La organización Raíces del Manglar surgió a través de otras organizaciones que venía liderando y pues somos 45 mujeres víctimas del conflicto armado, desplazadas y recolectoras de piangua. Todo el mundo le decía a las mujeres que fueran de Magnolia, que tenía una organización de mujeres víctimas del conflicto armado, que allí se les podía dar oportunidades para muchas cosas. Y pues acá me he dedicado, desde que llegué acá me he dedicado a conchar y a salir a los manglares. Y pues yo conchaba así sola por los manglares con otras vecinas, hasta que una señora, pues, doña Magnolia, me dijo pues que ella hacía así grupitos pequeños, entonces yo me uní a ese grupito. Esta es la meona y esta es la piangua, pero la piangua está muy pequeña, entonces nosotros así la devolvemos a su hábitat. Y por este lado pues hay poca piangua, por el hecho de la contaminación de basura, todo eso hace que se traslade a un lugar más lejano. Por eso es que queremos nosotros como tal rescatar todos los manglares, limpiarlo, lo venimos haciendo y queremos que los leñateros como tal no los talen. Pero nos dicen ellos, ustedes dicen que no talemos, pero ¿qué nos ofrecen? Entonces nosotros por eso estamos haciendo el esnugue de plumuda y queremos montar una empresa como tal para ellos de ahí que tengan un sustento para ellos llevar a sus hogares y pues los manglares puedan descansar.
Acá en este sector hace más de 15 años que llegamos, acá al valle donde estamos. Yo soy nativa del resguardo indígena de Caquiona, Cauca. Nosotros nos desplazamos por acá buscando oportunidades para los hijos. Y nosotros también de paso nos fue bien porque aprendimos. Abajo hay una piña. Lo que es la agroecología, lo que es cuidar la tierra, aunque los ancestros nos habían enseñado cuide la tierra, cuide las semillas. En el Cauca, en los resguardos indígenas, la cultura es sembrar, comer y de pronto algunos pocos excedentes vender, pero más que todo es comer, lo que es maíz, frijol y ganadería. Especies menores como culices, conejos, gallinas. Se cultiva mucho la huerta chacra que dicen y la tradición de la semilla siempre, saque semilla para sembrar, es lo primero que se hacía en la cosecha. La llegada de los cultivos ilícitos parecía, pues en el momento parece bien, porque empieza a moverse la plata. Eso se mueve mucha plata, pero ya viéndolo como a fondo de soberanía alimentaria, afecta mucho, porque la gente ya se conecta en plata, en plata, en plata, pero ya no se motivan por sembrar una chagra como para sostenimiento de la familia, no. Nadie piensa en una crisis, que eso de pronto es del momento y se acaba y quedamos sin plata y sin comida, no. La gente se desvió, en ese momento ya se acabó lo que fue la agroecología, se acabó la biodiversidad, porque ya se volvieron cultivos, solamente cultivos de amapola y nada más. La gente incluso empezó a eliminar otras matas porque eso ya no era rentable. La importancia del tejido para nosotros es porque tejiendo la mochila, haciendo una puntada, estamos tejiendo el pensamiento de nosotras las mujeres principalmente. Y la mochila para nosotros es nuestra identidad, nos identifica como mujeres que somos, mujeres cancuamas. Estamos en un pueblo donde las mujeres tejemos desde niñas, desde edad de 5 años ya nosotros aprendemos a tejer, porque vemos a nuestros padres, ese es un oficio cotidiano. Yo recuerdo que yo antes de irme para el colegio, en la primaria, pues yo tenía que hilar mi carrumba de maguey, de cabuya, ¿sí? Que yo cuando venía tenía que pangar la nola, tenía que estar pendiente que se iba a tinturar, ¿sí? Mi mamá me dejaba las 4 cabullas partidas y yo, mientras ella iba a lavar o iba a la finca, pues yo tenía que tejerme esas 4 cabullas. Era la tarea que me dejaba y nosotros nos encontrábamos como varias amiguitas a tejer. El momento en que nuestros hombres no podían salir de las casas, ellos también hoy en día tejen, ¿sí? Y tejen porque había miedo de ir a la finca, miedo de salirse. El conflicto estaba muy feo en mi territorio porque en ese momento había restricción de la alimentación, el colegio se cerró un tiempo donde nuestros estudiantes tuvieron que trasladarse acá a la comunidad de Atanques a poder terminar su 9º, su 10º, su 11. Había el señalamiento por ser indígena cancuamo, de tratarnos en pocas palabras de guerrilleros. En mi comunidad pocas veces subió el paramilitarismo, pero sí mató muchos líderes importantes de mi comunidad en la carretera, en la Y. Afectó principalmente a nuestra gente, a nuestra tierra, a la naturaleza. Afectó los ríos, afectó a los mismos animales que nos rodean. Dañó principalmente ese amor y esa armonía que nosotros vivíamos como pueblo. Puerto Rondón
Es un municipio que está a las orillas del río Casanare. Aquí llegaban barcos grandes. Era por donde llegaba el mercado, por donde llegaban los enseres y todo lo de nuestro municipio. Y esto se hizo, como quien dice, pensando en que Rondón fuera un gran puerto. Y por eso se construyó también la plaza de mercado, que hoy en día es un elefante blanco, porque nunca jamás se ejecutó en lo que realmente debería haberse ejecutado, sino que fue como puntos estratégicos para la guerra, porque fue donde acampaba el ejército cuando no tenían una base, fue donde los guerrilleros también, como quien dice, venían y cuadraban estrategias para entrar al municipio. Bueno, ya las traían cuadradas, pero igual era como el punto de encuentro. Y pues al final de cuentas esto es lo que nos queda, escombros de la guerra. Mi interés por la recuperación de la memoria del conflicto armado nació con la ley 1448, que da pautas para crearse el Centro Nacional de Memoria Histórica. Al principio lo miraba como que eso era como una gastadera de recursos innecesarios, pero cuando pude interactuar con los del centro y pude empezar a analizar el contexto y todo, me di cuenta que Rondón no tenía historia. Tenemos una historia contada que se ha transmitido de voz a voz, pero no una historia escrita, ni una historia documentada. Más allá de si el observatorio se vinculó con la comunidad de Puerto Rondón, es que la comunidad solicitó el apoyo del observatorio para el acompañamiento a los informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Estos informes, además de mostrar, ese es un lado, mostrar los hechos victimizantes que han sufrido los territorios, tienen un segundo paso y es cuál es el impacto que han generado estos hechos victimizantes, esta violencia en la comunidad, en las familias, en el territorio, en la cultura, en el medio ambiente, y de qué manera ese impacto ha cambiado las lógicas con las que viven las comunidades actualmente. El municipio ha tenido 4 tomas guerrilleras, más que todo de las FARC. En una se unió las FARC con el ELN para atentar contra el municipio, pero aún así no pudieron, utilizaron carros bombas, utilizaron cantidades de hombres para acabar con el puesto de policía, que no eran sino 12 hombres en ese momento. Aquí en el municipio no contábamos con fuerza pública prácticamente. Aquí la autoridad y los que ponían el orden en el municipio eran las guerrillas. ¿Quiénes eran los que ayudaban a hacer las carreteras y toda esa vaina? Era la guerrilla. ¿Quién velaba, quién hacía los intereses de, digamos, en una separación de bienes o eso? Los que intervenían era la guerrilla. Hoy en día es que tenemos fiscalía, jueces y toda esa, pero antes no, o sea, y no se puede catalogar de colaboradora. Sí, o sea, es algo que nos tocó, el conflicto nos obligó a, de una forma u otra. Si llega un guerrillo, llega un paramilitar, llega uno del ejército, llega uno de la policía y le pide agua, le pide comida, ¿usted qué hace? Yo antes me gustaba divertirme, me gustaba mucho bailar, cantar y a los velorios. Yo soy devota de la Virgen del Carmen, yo hago velorio. Entonces era una mujer muy divertida, hasta que ya, como le digo, ya mi hijo último se lo llevó, entonces ya de ahí ya quedé, ya no me divierto mucho, muy poco, vivo muy sola, entonces no, ya eso me dio mucho dolor. Llegaron y reunieron a todos, entonces dijeron, este y este lo sacan, entonces sacaron a 5 muchachos de ahí, a 5 jóvenes, y después nos fueron a decir que tenemos que desocupar la finca. Nosotros vivíamos, pues no se dice bien como ricos, pero más o menos teníamos su sustento, vivíamos mejor que como vivimos acá en Tumaco. Y ya no pudimos más ahí porque salimos así, me dijeron, se van ya, se van. Y se llevaron a mi hijo.
En ese momento estaba el conflicto, digamos, como uno dice, en su furor. 3 de mis tíos fueron asesinados. Yo siento de que me afectó mucho porque no fue directamente a mi padre, pero sí a unos tíos que contaba económicamente con ellos. ¿Sí? Y recuerdo que un día yo quise irme a trabajar en Casa de Familia, Valledupar. Tenía muy poco tiempo cuando me informan que había habido un combate, había habido de todo en mi comunidad Guatapurí. Y pues yo me volví loca y de una me vine nuevamente para el territorio. Y hasta ahí truncó como esa iniciativa de poder trabajar y de poderme darme los estudios, porque yo no me pensaba de que algo le pasara a mi mamá y yo estando lejos. Sí, entonces uno tenía como el miedo de que sucedieran esos ataques en esos momentos. Son situaciones que en su momento a mí me marcaron. Me marcaron tanto que hoy siento que las desarmonías que tenemos en el pueblo cancuamo parten desde ahí. Sabemos que como pueblo cancuamo no hemos logrado sanear esos daños, esos movimientos que le hicieron a nuestro territorio y que aún afecta en la vida social de nuestras comunidades. Desde hace muchísimos años la Universidad Nacional ha venido trabajando en el territorio cancuamo. Antes de la llegada y la puesta en funcionamiento de la sede de La Paz ya se habían hecho proyectos para trabajar con las mujeres indígenas cancuamas de manera tal que pudiéramos investigar cuáles son los procesos que están implicados en el tejido de las mochilas, intentando analizar y poner la sabiduría y el conocimiento de las mujeres en escena y que pudiéramos transmitir eso a las próximas generaciones y se conociera en el mundo no indígena. Entonces ha sido una forma en cómo llegar a nuestra gente, ¿sí? Y que puedan hacerse partícipe bajo el hilado, bajo el corchado, bajo la conversa. Son como etapas que lleva el diplomado que le permite a la gente decir yo sí puedo. Consiste en hacer una transmisión muy amplia, muy participativa del legado de la Comisión de la Verdad, que está publicada en su transmedia, pero que tenía que incluir todos los procesos de participación del pueblo cancuamo, y no solo de ellos, sino de los 4 pueblos indígenas que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hemos podido trenzar juntas, tejer juntos algunos procesos que fortalezcan todo el proceso artesanal del pueblo cancuamo, que busca hacer un legado de la SED, de la Comisión de Esclarecimiento a la Verdad, que le permite a uno conocer qué pasó, conocer qué hemos venido caminando y para dónde vamos. El pueblo murui fue golpeado muy duro por las caucherías de 1920 a 1930, éramos 40.000 murui. Fue, como decir, exterminado totalmente. De eso solo quedamos actualmente como 5.000. Después la mayoría de nuestro pueblo fueron llevados al Perú. Y lo que quedamos en territorio de mis padres, porque se volaron al monte, se fueron al monte. Después que pasó, llegó los colombianos, ya ellos salieron, volvimos a reunir un grupo muy pequeño, que ahorita pues ya se organizó nuevamente. Aquí habemos poquito, como unos 25. La mayoría todo está en territorio. Pero todo esto es reserva, lo que se hace abajo. Y estos cítricos pues están manejados por... Después de que ya recorrí un poco la ciudad, volví otra vez a la tierra porque ya la ciudad me estresó. Ya yo vi que eso no era para mí, porque yo sola me defendía, pero ya decía yo, si yo tengo hijos, si yo tengo una obligación, es muy duro. Entonces volví otra vez al campo. Entonces ya había como unas oportunidades, uno cree, ¿no? Y bueno, eso se trabajó bien.
como de los 90 hasta 9 años. Pero de ahí ya no, las cosas se pusieron como de otra forma. Ya empezaron las fumigaciones aéreas, donde no controlaban los cultivos, sino que todo. Eso le tiraban de allá alto y eso era parejo. Eso contaminaban aguas, contaminaban pastos, otros cultivos. Nosotros siempre nos ha gustado la chacra, pero ahí ya no veían que ahí estaba la chacra de sostenimiento, sino que eso abarcaba era todo. Las naranjas, ¿dónde eran? Entonces ahí se desequilibró el ecosistema, se desequilibraron las familias, ya empezó a entrar el licor, la violencia, las armas, bueno, cantidad de cosas que no eran adecuadas y que nunca se habían visto en el resguardo. El cambio para nosotros fue salirnos de allá. En una celebración del 9 de abril, que es el Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, se nos dio por que la gente nos dijera el nombre de un familiar o de desaparecido, que hoy en día no están por culpa del conflicto armado, y ahí empezamos a buscar la historia, el contexto de esas personas. En las placas hay 105 personas que han sido muertas o desaparecidas. La idea de Magnolia, y pues no se sabe hasta dónde llegue, es que cada mujer tenga un potencial de empoderamiento en cada colectivo. No sea solamente Magnolia la que dirija y tenga ese potencial, sino que hagamos una gran empresa de mujeres líderes empoderadas para poder hacer esa gran empresa que Tumaco no tiene. Buenas tardes. El nugget lleva polifosfato, chillango, chillarán. He pensado. O algo que es muy propio de esta asociación y que no las hacen las asociaciones en Tumaco es la veda. Ellas dejan un periodo para descansar pues el manglar y descansar la concha, y pues en ese periodo de inactividad pues de venta de piangua, la idea es que puedan tener una alternativa que sería este nugget de pescado. Entonces como que la principal conexión que veo como entre el nugget y el territorio es esa oportunidad de ellas para uno aprovechar este nugget para vender durante la veda, pero sobre todo para también darle valor agregado a una especie que poco se aprovechaba en Tumaco, que era la plumuda. Bueno, es un proyecto que me parece muy bueno porque pues hemos aprendido, nos han dado muchos talleres, pues algunas cosas se nos quedan, otras no, pero ahí estamos haciendo el snack porque es con un sabor muy bueno como para los niños, como para la gente adulta. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la plumuda porque me gusta escalarla, hacerla, pero hay mucha gente que aquí no la utiliza, entonces eso uno la botaba antes. Pero pues ahora ya sabemos que no la podemos botar, que la tenemos que agarrar y hacerlo en nap. Con eso, del nugget de pescado, queremos llevarle a todos los concheros y leñateros que podemos formar esa gran empresa y poder dejar unos 6 meses de veda para que la concha reproduzca su tamaño que es y también el manglar pueda florecer, ya que él canta, ríe, baila con ellas y quiere que lo protejamos. ¿A dónde van, mamita? Somos únicos en esto. Otros pueblos indígenas tienen también sus tejidos, pero este es diferente. Lo diferenciamos con los colores, con los diseños, con las puntadas, porque hay diferentes clases de puntadas. Los colores no vienen del occidente, sino que los tinturamos con las mismas hojas, las mismas conchas de los palos, las raíces. Por eso somos diferentes. A uno le enseñan
en qué época se puede agarrar ciertas plantas tintorias y en qué época no le puede uno hacer daño a la madre naturaleza para utilizarla. Y también le enseñan el cómo hacerlo. Siento de que aún hay ese conocimiento en nuestras sabias, en nuestros sabios, que nos permite usar la nola, por ejemplo, que es una concha de un palo, la brosa de coco, está un palo que le decimos morito, y el brasil, que es muy común en nuestros ríos, que es muy común en nuestras comunidades. Nuestras plantas tintorias están en la naturaleza. Lo que uno plasma acá es el pensamiento de cada una. Los colores más comunes en nuestro resguardo Cancuamo, por ejemplo, este que es nola, que la sacamos de la concha de un palo, ¿sí? Este que es un verde morito, que es un palo que en su vejez pues ya lo guardamos, lo tenemos en nuestros rincones, en nuestra cocina guardados y en su momento pues lo utilizamos, ¿sí? Se llama verde morito, ¿sí? Y este que es morado de hoja, este morado de hoja es un palo, es un árbol diferente porque utilizamos las hojas, no se nota acá en la mochila, pero que lo que tratamos de plasmar es ese pensamiento y ese amor a la naturaleza que tenemos. Está la guayaba, está un guamo, o sea, no es todo decir un solo cultivo, sino que hay diferentes, ¿verdad? Este es una mata de frijol arroz, que se le llama, es un frijol pequeñito. Está el botón de oro, el amarillo, que es unas flores para las abejas. Por aquí tenemos un árbol de aguacate criollo, tenemos unas matas de cacao en Levante. Este es el sagú que nosotros tenemos como para sacar harinas. Por acá hay otra planta que se llama mochila del indio. Esto es buena, esto es medicinal. Este es otro medicinal. Este se llama cojrey, para la circulación, o otros lo llaman taquicardia. Lo único que yo sé que uno cuando le da enfermedad a los bronquios, con esto se cura. Llama llantén. Está la violeta, esta también es un remedio para los bronquios. Y este también sirve para fumigar, para controlar gota, hongos, todo eso. Las plagas que afectan la maracuyá, con esto se desvían por los olores que mantiene esta. Ellas también ayudan a descomponerse. Para un campesino tener un sustento o ser una granja sostenible, no era solo un solo producto. Entonces nosotros eso lo teníamos claro, lo que era chacra, ahí sembrábamos todo. Pero no conocíamos lo que eran los beneficios de la cúrcuma, ni del achiote, ni del cacao, o el café, que es una medicina, pero pues siempre que sea cultivado agroecológicamente. Entonces eso nosotros lo desconocíamos. Eso ya llevó a cabo la universidad pues, con los profesores de investigación que hay. Y después de eso ya salieron otros productos, que ya están los PAUs, que dicen productos olvidados subutilizados. La señora Marlene Quinayas es una de las custodias de semillas nativas y criollas en el marco de lo que es la red de mercados agroecológicos campesinos del Valle del Cauca. Este es un proceso que busca que las semillas de ese tipo no se pierdan, que sigan siendo preservadas desde las comunidades y para las comunidades. Pues nos hemos unido con ese propósito de buscar oportunidades en bien, digamos, como común de esta familia. Entonces, pues ese es nuestro anhelo que en este momento tenemos y digamos, pues adquirir conocimientos y también compartir, porque pues no es únicamente uno tener conocimientos y digamos guardar, no, es compartir con otras comunidades, con otros campesinos, con otros indígenas y ir a la región algún día y quizás compartir con los niños que en este momento están, digamos, creciendo y que tal vez quizás desconocen tal vez algunas cosas de que nosotros vivimos. Hay una preocupación con respecto a cómo sobrevive el conocimiento campesino, aún en esos contextos tan difíciles, porque el relevo generacional que llamamos es complicado ahora, actualmente. Mis padres nos sacaban muy temprana edad a la selva, a enseñarnos
a decirnos, este árbol sirve para curar tal cosa, tal enfermedad, este bejuco sirve para curar tal enfermedad, este bejuco sirve para hacer canasto, cesta, este árbol no vaya a tocar porque es venenoso. Y todo eso, desde muy pequeño me instruyeron eso. La mayoría de los hijos que nacieron acá, tengo unos nietos, les dificulta aprender a hablar la lengua propia. Entonces hemos pensado buscar otros métodos, como por medio de propuestas, a enseñar la lengua materna, a hacer tejidos, y porque también se olvida, los muchachos ya no saben tejer esta hoja de la maloca. Ahí hubo un momento un poco crítico porque los abuelos y los mayores empezaron a ver que los jóvenes como su conocimiento se estaba debilitando, su conocimiento tradicional, ¿no? No fueron a pescar todos los días, no fueron de cacería, no fueron de caminatas. Entonces, sí se había debilitado su conocimiento tradicional precisamente porque no tuvieron la misma vida que sus papás o sus abuelos. Entonces, tratando de hacer una iniciativa de turismo, nos dimos cuenta que tocaba desarrollar en conjunto con ellos un proceso muy importante, y en ese caso era la valoración y el fortalecimiento del conocimiento tradicional ecológico. Allá en el copo del árbol hay un pájaro que está vocalizando. Entonces, para identificar toca primero ver visualmente sin utilizar el binóculo. Cuando ya lo vemos, la silueta, ya le colocamos el binóculo para poder identificar qué tipo de aves es. Y para confirmar, cogemos el libro de guía y empezamos a buscar. En mi lengua se llama chatrin, es el lorito aliblanco. Entonces se confirma en la lengua y se confirma el nombre científico y el nombre en inglés y el nombre común en español. Ese es el ejercicio de identificar. Entonces siempre vamos a estar como ayudándonos a fortalecer en la parte de la lengua, y luego pues hay dos momentos también, uno que usted la está viendo prácticamente y la otra parte es que se sienta en el mambiadero a escuchar una narración o hablar del pájaro que vieron. Este proceso del aviturismo, en donde estamos pensando organizar unas rutas para recibir visitantes y mostrar lo que tenemos como comunidad, tal vez es una forma de compartir nuestra vivencia y nuestros saberes, pero lo más importante de todo esto es que a través de ese ejercicio nosotros nos reunimos y los mayores están enseñando a los jóvenes, ¿sí? Y los jóvenes están aprendiendo algo de su cultura, de sus historias, de sus consejos, historias de aves, ¿sí? Curaciones. Este proyecto tiene como dos intereses muy importantes, que es el bienestar social de estas comunidades, la conservación de esos ecosistemas estratégicos y con el pilar fundamental, que es el conocimiento tradicional ecológico indígena. El tejido de mochila, el tejido de chinchorros es una de las características que ha permitido que la comunidad pueda seguir manteniendo sus énfasis culturales. Que los hombres cancuamos a principios del siglo XX habían tejido, pero lo habían dejado por la influencia de la sociedad de Valledupar, en la cual veían mal que los hombres tejieran. Entonces los cancuamos hombres pues, durante mucho tiempo dejaron de tejer, pero en el conflicto armado, sobre todo en los años de mayor profundización y de mayor victimización, donde murieron más de 400 cancuamos, allí en ese momento los hombres, como no podían ir a cultivar, volvieron a tejer, pero son las mujeres las que han mantenido la tradición, que han permitido que no se disgregue el pueblo cancuamo. Es como un aprendizaje de generación a generación que uno lo viene haciendo y lo va guardando y lo va inculcando también. A pesar de que ese conocimiento esté en nuestros mayores, ya es raro el joven y el niño que aprende, que lo hace, ¿sí? Porque se acabó en su momento, entonces estamos en ese proceso de recuperación de esa siembra, de esos conocimientos, de ese proceso por medio de nuestra asociación Azuarca, ¿sí? Por medio de nuestras artesanas y de nuestra organización Cancuama.
trópico es biodiversidad. Y en el campo y en la finca eso expresa en algo que se llama agrobiodiversidad. O sea, biodiversidad es lo que encontramos en los ecosistemas naturales, en las selvas. Agrobiodiversidad es lo que domestica los campesinos y campesinas para cultivar sus fincas. Un ejemplo de eso, tradicional. El sistema de producción de café tradicional era en policultivo, en un sistema agroforestal, con diferentes estratos. Reconociendo la diversidad, porque tú vas a una selva y vas a encontrar árboles más grandes, hasta llegar abajo y todo lleno de vegetación. Eso es la agricultura nuestra. Pero a nosotros nos metieron en un cuento de la agricultura convencional, donde se dice, esa agrobiodiversidad no sirve. Hay que tumbar toda esa agrobiodiversidad y sembrar monocultivos, un solo cultivo. Trabajo nuestro como grupo de investigación con las comunidades pues obedece precisamente a tener ese respeto por el conocimiento que tienen ellos. Tener un momento donde Anderson un poco dentro del proyecto yo estaba sirviendo como de puente justamente como en toda la innovación y todas las investigaciones que estaban haciendo en el ICTA, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, y cómo ese conocimiento se iba a transferir aquí al territorio y específicamente pues a la asociación y cómo ellas iban a apropiar ese conocimiento, ¿no? Y mucha gente de la ciudad viene acá y se queda, y también mucha gente de acá se queda en la ciudad. Pero verdaderamente volver al campo, donde esté, en el lugar que sea, es muy bueno, porque en el campo está la vida. Nosotros habíamos nacido en una cuna agroecológica. En aquel tiempo, yo muy niño ya dije, claro, es que lo que mi padre hacía, lo que mis padres hacían, lo que hacíamos hasta hace mucho tiempo, eso es agroecología, sino que nosotros la desconocemos. Nosotros antes no le teníamos un valor como un aprecio, o sea, lo hacíamos siempre como campesinos, como indígenas, por falta de recursos, decíamos, que no tenía dinero para comprar un abono, o también se utilizaban los fungicidas naturales porque no tenía el dinero para comprar algo empacado, bonito, con fórmula. Entonces, no, echémosle ceniza. Eso, la ceniza hace lo mismo que hace el cal, por decir. Entonces ahí, ya estudiando, analizando todo eso, ya dijimos, no, pues, que lo que nosotros teníamos eso también tenía un valor. Lo que pasa es que eso no se refleja en dinero, eso se refleja en conocimientos, en cosas que uno lo aprendió, pero nunca le puso un valor. Nosotros somos los guardianes que hoy en día queremos enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos, que hay otra manera de buscar la vida, ¿sí? Y que estas maestras, estas mamás chiquitas, esta justanza sea para enriquecer a nuestros jóvenes, que puedan saber que hay un trabajo digno. Nosotros como mayoras queremos dejar ese legado en nuestros jóvenes. Ser indígena es tener esos principios que nacen con nosotros, porque vemos que nuestros padres nos inculcan a nosotros esa pedagogía del consejo. Al lado del fogón nos inculcan lo bueno, el respeto, el amor, el afecto. A veces la gente de fuera viene trayendo cosas que no nos convienen y ya nuestros jóvenes, nuestras niñas se van por el lado del occidental. No es porque haya instituciones o algún ministerio, la selva está parada allí, sino porque existe dentro de ellos, los pueblos que viven dentro de ellos tienen conocimiento, saben manejar eso, por eso la selva está parada. Queremos que nuestros hijos, nuestros sobrinos, conozcan que nosotros hacemos parte de un grupo étnico, que nosotros tenemos un idioma, que nosotros tenemos cantos, que nosotros tenemos historias y realmente transmitir valores. ¿Sí? Yo creo que eso es algo muy importante también y eso es algo que nosotros entendemos que se ha ido perdiendo.
que precisamente el tema de la estigmatización ha hecho que los jóvenes se fueran del territorio y no se sintieran tan identificados con el territorio. Entonces, parte de este ejercicio es darle a conocer a sus habitantes, a la juventud, que este pueblo, estos pueblos, estos territorios sufrieron el conflicto armado, y cuando entiendan que sufrieron este conflicto armado, hay también un proceso de pedagogía, de memoria, de lo que pasó en el territorio, para que en futuros tiempos no se vuelvan a repetir. Que hace muchos años vino por acá, estaba Carlos Leder, un narcotraficante, tenía sus negocios por estos lados y él venía huyendo y la avioneta se le cayó en el aeropuerto. Esa avioneta quedó sirviendo para nada, un ala quedó en el hospital y el otro vino a parar allí adelantico. Y pues nosotros jugábamos que al faro. ¿De dónde sacábamos la idea del faro? No sé. Total es que nosotros decíamos que ese era el faro. Pero no se logró que se diera en el espacio donde nosotros jugábamos. Pero la importancia de él es que es parte de nuestra historia. Nosotros no podemos olvidarnos de todo lo que vivimos. Y la idea también es que el faro sea un atractivo turístico y que no nos estigmaticen por el hecho de vivir en el llano y que aprendan de nuestra experiencia y de nuestra cultura. Yo creo que la paz no es simplemente estar libre pues, de conflictos, ¿no? La paz es aceptarme quién soy yo, saber quién soy yo, qué es lo que tengo, qué es lo que puedo ofrecer y de qué manera me estoy relacionando con la gente y con la naturaleza. Poder tener ese relacionamiento con la madre naturaleza, con nuestro territorio sagrado, con nuestra gente, ¿sí? En que podamos construir esa cultura, por ejemplo, nuestros juegos tradicionales, nuestras danzas. Y ver esos niños jugando, esos jóvenes en ese rol de la familia, ver un pueblo, ver a mi comunidad que avance. Tener ese potencial de trabajo, de lo que es la cocina, lo que es la artesanía, lo que es el cuidado del manglar, todo eso genera paz. El manglar es la vida de nosotros. Nosotros vivimos felices en el manglar, porque el día que no salimos al manglar, estamos como muy tristes. Quizás después la guerra no va a ser porque no hay plata, va a ser porque no hay comida. Y todos con plata y sin comida. Para mí la paz es yo llegar a mi chagra y yo decir, hoy quiero una sopa de verdura y ahí encuentro mis verduras a mi gusto. Donde yo puedo elegir qué quiero comer, no que otro me diga, vea, usted se tiene que comer este producto. Es ver a mis hijas triunfando, que puedan disfrutar de toda esta belleza sin que haya nadie coactando su libertad. Ellos hablan de paz, de armas, nosotros no sabemos de armas, de eso. Tenemos una arma más que el Creador nos dejó, el poder espiritual. Con eso manejamos, cuidamos el territorio, curamos el agua. Esa sabiduría del poder espiritual es la que nos lleva a existir y vivir pues en paz.